¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Castilla y León Televisión. Bienvenidos un jueves más a Espacio Abierto. Hoy es 31 de marzo, cerramos ya el trimestre y en un momento en el que la crisis económica sigue golpeando sin piedad a nuestro país, en un momento en el que el mundo está en una situación está verdaderamente loco. Hay muchas empresas españolas y muchas empresas de nuestra comunidad que en una mezcla, nos lo van a contar nuestros invitados, una parte de osadía y de apuesta y por otra parte de que no les queda otra, miran precisamente hacia ese marco exterior, hacia la internacionalización para apostar. Y precisamente de internacionalización vamos a hablar esta noche en una mesa con 4 empresones de Castilla y León, una mesa rica y tremendamente heterogénea. Nos acompañan por un lado Juan Miguel Martínez Gabaldón, que es el director general de Gullón. Juan Miguel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Al revés, gracias por vuestra invitación. Una empresa agroalimentaria que ya saben ustedes radica en la localidad palentina de Aguilar de Campo. También está con nosotros esta noche Benito Tejedor, que es el presidente de Postquam. Benito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos como siempre. Un buen amigo, Benito. También esta noche nos acompaña, viene desde Salamanca, desde Fuentes de Oñoro, desde la frontera con Portugal, en unos días donde, por cierto, esa frontera también está viviendo situaciones un tanto convulsas. Juan Alanis, que es el director general de Global Exchange, que se dedica precisamente al cambio de moneda. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y gracias por venir desde bueno, hay un trechillo, aunque ya todo es autovía. Nada, es un paseo y es un placer estar aquí también rodeado. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y cierra este espacio abierto esta noche el director general de Incosa, una empresa de servicios, una empresa importante de nuestra comunidad, es Germán Albarrán. Germán, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros por este marco para que podamos contar nuestras experiencias. Bien, pues vamos a hablar, como les decimos esta noche, de internacionalización con datos y a través de las experiencias de estas 4 grandes e importantes empresas de nuestra comunidad, pero lo primero, como de costumbre, es acercarnos a los datos, a las cifras y también esta noche a sus historias. 20 letras y una palabra clave: internacionalización, tabla de salvación a la que muchas empresas se han subido ahora para capear el temporal y que otras muchas llevan a gala desde hace años como ADN de su gestión empresarial. Salir fuera para crecer, 4.236 empresas suma ya la factura de la exportación en Castilla y León. 10.500 millones de euros vendidos en 2010 frente a los 8.818 que supusieron las compras. Superávit comercial de más de 1.600 millones y una gráfica en ascenso salvo pequeñas variaciones desde 1998. Crecimiento del 80% en las exportaciones, de los 6.600 millones a los 10.500. En una comunidad donde la automoción es motor de la economía, el sector encabeza con mucha diferencia las ventas, seguido del químico, la alimentación, maquinaria y metales. La automoción en primer lugar y por tanto las provincias que son sede de sus principales empresas las que lideran las ventas: Valladolid, Burgos y Palencia. Por países, Francia es nuestro principal destino comercial con más de un tercio de nuestras ventas, seguido de Portugal y Alemania con cifras similares. En la Unión Europea, números representativos suponen además los intercambios con Reino Unido e Italia. Fuera de la Unión, India y Brasil están entre nuestros mercados objetivo. A estos datos contribuyen desde hace años las 4 empresas que hoy nos acompañan. De la localidad salmantina de Fuentes de Oñoro a la conquista de medio mundo. De una pequeña tienda en la frontera de cambio de moneda a oficinas en toda España que la llegada del euro condenó a su cierre. Abandonar o seguir. De aquí el salto a Argentina, donde se encontraron con el corralito. En la actualidad tienen 100 oficinas en 11 países y vuelta a casa, ahora al aeropuerto de Alicante. Empresa de servicios es también Incosa, con delegaciones en Colombia y Perú. Exportan desde hace 7 años, cuentan con 350 empleados y el año pasado han cumplido sus bodas de plata. No es solo vender fuera, sino construir fuera. Actualmente tienen proyectos en Estados Unidos, Panamá y Brasil. Una historia de 29 años acumula ya la empresa Postquam, que nacía en Valladolid, Cigales, en 1982. Aquí han centralizado la distribución de los productos cosméticos que venden por catálogo
a más de 250.000 clientes profesionales. 16 empresas tiene ya el grupo con presencia en 65 países. No solo hay que llegar, también saber quedarse es una de las filosofías con las que trabaja la empresa Gullón. Empezaron a exportar hace 50 años. Así han conseguido llevar sus galletas a muchos rincones del mundo. Tienen 450 empleados y picos de hasta 700. Facturan 160 millones de euros y exportan a 80 países. 4 empresas, 4 historias de sectores que en algunos casos nada tienen que ver entre sí. La primera pregunta que ponemos esta noche sobre la mesa es: ¿la internacionalización, apuesta o solución, arriesgar o morir? Juan Miguel. Bueno, yo diría que primero las empresas lo toman como una apuesta, porque por regla general cuando se va a la exportación es por una necesidad, y después cuando ya estás exportando te das cuenta que ya no es una apuesta sino es una solución para la empresa, puesto que las ventas se van multiplicando, que da margen a la compañía y por lo tanto ya no se puede prescindir de esa exportación. Por lo tanto diría que apuesta y solución. Benito. Yo estoy de acuerdo totalmente con él, porque en un mundo tan globalizado como el actual, si no salimos fuera, teniendo en cuenta que todo el mundo puede venir aquí, lo vamos a tener difícil. Para mí es una apuesta que hay que tomar ya. Juan. Bueno, yo opino igual. Yo quiero graficarlo quizás con nuestra experiencia, ¿no? Para nosotros fue arriesgar o morir, porque realmente nuestra actividad terminaba en España y no nos quedó más remedio que dar un paso hacia adelante a la internacionalización. Pero también entiendo, y lógicamente una vez que das el paso, es una opción más dentro del crecimiento de una empresa, muy viable y a veces muy rentable. Germán. Bueno, nosotros la apuesta la realizamos hace 6 años y sí que era una apuesta. Con la crisis y en un sector como el nuestro ya no es una apuesta y ahora es una realidad que tenemos que afrontar porque es nuestro futuro y si no las cosas se nos van a complicar mucho. ¿Y cómo se afronta esa realidad en un escenario como el que dibujábamos al principio? En un momento de crisis brutal, prácticamente sin antecedentes similares en nuestro país y en el mundo, pues tal y como está en estos momentos, que es una situación pues convulsa, donde hay economías emergentes, hay economías consolidadas que parece que ya no lo son tanto. ¿Cómo se actúa, cómo se opera en este marco? Yo creo que la forma de operar en este marco de internacionalización tiene que derivar de una total creencia y sobre todo un análisis muy profundo y objetivo de los medios con los que se cuenta, del producto o servicio que se presta y de las posibilidades reales que hay de éxito. Creo que lanzarse a una aventura internacional sin haberlo meditado mucho, haberlo preparado mucho el terreno y saber si realmente tu negocio o servicio puede ser viable, puede ser incluso algo que puede acabar con alguna empresa. Pues yo estoy de acuerdo contigo en parte, pero tampoco asustemos a la gente. Yo pienso que teniendo un buen producto, y en Castilla y León hay muchos, por ejemplo, todos los temas de agricultura y sus derivados, ganadería, vinos, jamones, cosmética, tenemos buenos productos. Yo creo que hay que lanzarse a venderlos, es decir, que la gente los aprecia por ahí. Es decir, lo que pasa es que sí, hay que ir tener las ideas muy claras, saber dónde se va y cómo. Creo que tenemos que quitarle hierro al tema, no es tan complicado. Es decir, ¿es más difícil vender en Lisboa que en Madrid? Yo creo que no. ¿O en París más difícil que en Barcelona? No lo sé. Bueno, yo estoy también de acuerdo. Yo creo que las cosas no se pueden hacer improvisadamente, sino que tiene que haber una estrategia planificada. Pero también yo quiero quitar miedo a lo que es la internacionalización de las empresas. El nuestro, que es un sector de conocimiento y es un poco un sector distinto, yo creo que también tenemos que ser valientes. En Castilla y León la formación es buena, el conocimiento es muy aprovechable y tenemos que aportar mucho en muchos mercados y sin tener miedo a esos mercados. Por ejemplo, ahora parece que nos da mucho miedo decir, bueno, voy al mercado americano, a Estados Unidos. Pues bueno, tenemos mucho que aportar en Estados Unidos y haciéndolo bien y buscando las alianzas correctas, pues nos aprecian y puede ser un mercado de éxito. Sí, la verdad es que yo diría que es casi un aprendizaje y después una disciplina y después pues bueno, ir dando cada vez un paso más en este largo camino de la internacionalización. Muchas empresas de nuestra región, de Castilla y León, son empresas tradicionales que pues no estamos habituados a la exportación, digo hace años, ahora ya no es así,
Entonces estas empresas que tienen esa tradición de muchos años, pues han tenido que hacer un aprendizaje. Dices, bueno, exporto, ¿dónde, cómo, con quién lo hago, dónde voy? Entonces, bueno, pues hay una serie de lo normal, a la gente pues que tiene una empresa, que da igual que sea pequeña o mediana, pues yo diría que la experiencia nuestra, pues hemos aprendido yendo a las ferias internacionales, ahí te das cuenta que llevas un producto que es vendible, que tiene futuro, que se interesan los clientes de otros países y vas cogiendo después pues un poco de confianza en tu producto, las cosas van bien, después pues empiezas un poco a crear redes de distribuidores, pues después te vas animando, coges un director comercial o por ejemplo en el caso de Gullón pues hemos formado parte de consorcios. En realidad, por no extenderme así más, que ya tendremos tiempo, pero yo creo que es un aprendizaje para las industrias tradicionales nuestras, que después se le puede aplicar una disciplina profesionalizada a la internacionalización, que ya está todo escrito, hay medios para ello además, y bueno, en ese camino, pues si las empresas que puedan y lleguen a instalar ya nuevas plantas en esos países, pues sería ya la culminación de una trayectoria empresarial basada en la internacionalización de verdad. Sí, es cierto, y no pongo en duda que los productos y servicios de nuestra región son igual de buenos que en cualquier parte del mundo. De hecho, la prueba es que hay empresas muy exitosas que están vendiendo productos y servicios en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mapa. Yo lo que quizás quería decir es que debemos entender también la internacionalización desde un punto de vista no de una prueba de vendo a México y ya creo que soy internacional, o no desde un punto de vista de asistir a 2 o 3 ferias, hacer 4 ventas y que ya de alguna forma pensemos que nuestra empresa es internacional, sino desde un concepto de la solidez, de montar estructuras fuera de nuestro país, de generar marca, de generar largo plazo. Y yo creo que para ese concepto de internacionalización, que creo que es el que deben asumir nuestras empresas de Castilla y León, sobre todo por el largo plazo y la solidez que nos puede dar como marca, creo que para eso hay que tener muy claro que se necesitan muchos recursos, se necesita una profesionalidad muy alta y que por ahí también hay competencia fuerte y para eso creo que hay que prepararse. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y no parece que estamos todos de acuerdo porque seguro que no. Vamos a ver, nuestra experiencia es hacer apuestas serias. Yo lo decía que estaba de acuerdo contigo, es porque lo que no vale es internacionalizarse aquí, sino que hay que apostar seriamente en los países en que te vas a internacionalizar. Para eso hay que gastar recursos, hay que gastar dinero. Apostar significa exportar el talento para crear desde fuera hacia adentro. Y desarrollar allí, ¿no? Por ejemplo, nuestra experiencia en Colombia, en la que llevamos 6 años y en la que estamos muy orgullosos de estar allí, nosotros, ¿qué hemos hecho en Colombia? Lo que hemos hecho es licitar un concurso para un organismo multilateral, ganarlo, y una vez ganado el concurso, desarrollar nuestro negocio en el país, abrir una oficina en el país, coger gente del país, formar a esa gente del país. Luego también tampoco podemos ir a conquistar los países. Por ejemplo, nosotros en Colombia hay gente muy preparada. Nosotros nos hemos encontrado con la grata sorpresa que los ingenieros colombianos son igual de buenos que los nuestros, puede faltarle alguna parte de conocimiento que nosotros les añadimos. Lo que hacemos es mandar gente nuestra allí que les forme de alguna forma, incluso traer gente de Colombia aquí que se ha formado aquí con nosotros. Y ahora mismo en Colombia nosotros tenemos una oficina con 150 personas colombianas, pero instalados en Bogotá, no yendo y viniendo. O sea que las apuestas tienen que ser serias. Yo creo que ahora mismo, por las prisas que nos entra con la crisis, lo que estamos haciendo es, no, me voy a Colombia y mando un ingeniero mío, está ahí una semana, se viene, prepara aquí el concurso y ya estoy internacionalizando. No, yo creo que la cosa es más seria y luego se irá avanzando un poco como estamos al resto de países. Pero bueno, también efectivamente estamos hablando, quizá los perfiles de las empresas, los sectores donde actúas, te dan una visión distinta de la manera de enfocar la internacionalización. Yo antes os comentaba que una empresa, por ejemplo, como la nuestra, como Galletas Gullón, pues estamos en muchos países, concretamente estamos en 85 países y no estamos igual en cada uno de ellos, es imposible. Efectivamente necesitas recursos y los vas modulando según la experiencia que vas haciendo. Hay países donde ya has completado el ciclo y has acabado teniendo una empresa, una filial, como es el caso nuestro de Bolachas Gullón en Portugal, por ejemplo, pues es una filial que tenemos. Pero hay otros países que pues simplemente estamos asistiendo a ferias o a unos eventos comerciales pues que estamos testando un poco cómo funciona el país. Y hay otros países, sin embargo, donde tenemos ya redes de distribuidores muy numerosa, que estamos ya con un conocimiento de mercado muy profundo
que la marca empieza a funcionar algo y que vislumbras si ya puedes o no dar un paso pues de invertir recursos importantes económicos para situarte bien en el mercado de ese país. Por eso digo que en el perfil nuestro que representa la industria agroalimentaria, quien nos esté escuchando probablemente, dependiendo de su nivel, pues estará en diferentes fases. Pero lo que sí es verdad, siempre en el ánimo de contar nuestra experiencia y de animar, lo que sí es cierto es que cuesta poquísimo, a través del ICES o a través de una organización institucional, asistir a un evento, a una feria de alimentación cercana, como puede ser SIAL en París o ANUA en Alemania, y testar un poco el producto. Además se descubren características nuevas del producto cuando interactúas con clientes de otros países. Se aprende muchísimo del propio producto y se ven posibilidades que aquí no las veías. Y ese es el primer paso desde nuestra perspectiva de empresa, y ahí empieza, como os decía, el largo camino, que además es diferente para cada país también. Benito. Bueno, la experiencia nuestra, bueno, yo creo que en somos 4 empresas, diríamos que somos 2 que producimos un producto, fabricamos un producto en España que lo exportamos fuera. Vosotros sois una ingeniería que tenéis que estar allí, imprescindible, vosotros también, con vuestras oficinas de cambio. En nuestro caso, bueno, es una forma muy peculiar. Nosotros tenemos vendemos por catálogo, vendemos por internet, tenemos un call center, recibimos los pedidos aquí, y desde aquí servimos a toda Europa, es decir, desde Polonia hasta Portugal y de norte a sur, prácticamente todos los países. Vendemos y enviamos los productos a los peluqueros de estos países, y no hemos notado grandes diferencias. Es decir, la dificultad para vender en España es inferior a la que necesitamos para vender, es decir, la dificultad de vender en Italia o en Portugal. Pues no, es muy parecido, de verdad, creedmelo que es muy parecido. Quizás, hombre, tenemos que vender un poquito más caro en nuestros países porque hay transportes más caros, hay, bueno, teléfono. Realmente yo quiero quitarle hierro al tema. Es decir, yo no quiero decir que exportar sea fácil, pero tampoco es tan complicado, porque yo sé que nos está viendo algunos empresarios que no sé por dónde empezar. Hay ayudas, hay formas de empezar. Yo, si os parece, también deberíamos hablar de esto. Bueno, yo quiero como tú, no meter miedo a la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo que los productos son distintos, ¿no? Hasta dentro de nuestro, por ejemplo, sector, es distinto hacer proyecto, hacer asistencia técnica en obra, ¿no? Yo lo que me quiero referir con esto, y cada uno tiene su modelo, que la apuesta tiene que ser totalmente seria, o sea, que no es decir, voy a probar o no. Yo estoy de acuerdo, nosotros nos ha ayudado mucho, por ejemplo, el ICES y el ADE, de otra forma distinta, a ir, ¿no? Y a probar y a testar los mercados. Nosotros hemos testado a lo mejor 50 países y ahora estamos con presencia física en 4 y presentándonos a cosas en distintos países, ¿no? Pero eso sí que quiero quitar hierro, o sea, cuando uno tiene la voluntad de internacionalizarse, y si pone los medios, de cualquier forma es posible internacionalizarse. En eso hay que quitar hierro y también defender un poco que Castilla y León somos perfectamente capaces de hacerlo, o sea que no somos más tontos que cualquier otro, sino que con voluntad lo podemos conseguir, ¿no? Y luego pues seguiremos avanzando en los modelos. En cada país también estoy de acuerdo, es un modelo, nosotros tenemos en cada país un modelo, y en otros mercados pues utilizamos otra forma de salir, ¿no? Pero bueno, yo lo único que me refería en eso es que la apuesta tiene que ser totalmente seria. Escuchando a Benito, escuchando ahora a Germán, me venía a la cabeza esa frase a veces tan recurrente, no solamente aquí, por ejemplo, de Castilla y León al mundo, ¿no? Siguiendo el argumento que habría ahora Germán, ¿hay alguna particularidad con la que se encuentren positiva, negativa, pros y contras las empresas de Castilla y León frente a otras empresas españolas a la hora de internacionalizar o a la hora de dar el salto de internacionalizar? La situación es igual absolutamente para todo el mundo, los pasos son los mismos, da igual donde estés o no. Yo creo que los pasos son los mismos en lo que tiene que ver con el fondo de la internacionalización. Quizás sí es cierto que Castilla y León, por lo menos en los países en los que yo tengo algo de conocimiento, no tiene una presencia de sus instituciones tan fuerte como para respaldar la llegada. Quizás ahí yo noto cierta falta, ¿no? Y luego sí es verdad, y ahí nos queda quizás bastante camino por recorrer, que Castilla y León todavía en el mundo no tiene marca. Tiene una marca relacionada quizás con la parte del turismo, de lo que es nuestra cultura, nuestras ciudades y nuestro entorno, pero en el mundo Castilla y León, pues la verdad es que no suena. Igual que quizás hay otras comunidades de España que pueden sonar por sus vinos o por sus ciudades o por algún tema, olimpiadas, expos o algo parecido. En Castilla y León todavía no tenemos esa fuerza de marca. Yo sí ahí creo que tenemos algo
que no va en contra de la internacionalización, porque la empresa quizás marca su propio desarrollo, pero sí lo hace un poquito más costoso. Bueno, yo discrepo un poco. Bueno, yo creo que depende del producto, ¿no? Yo creo que tampoco tenemos que llevar que somos ni de Castilla y León, ni no somos, y tenemos que ir que queremos ser más globales, ¿no? Sí que estoy un poco de acuerdo contigo que a lo mejor, bien, no tenemos una referencia de decir, pues, Olimpiada 2002, Barcelona, pues no tenemos esa referencia, ¿no? O Expo de tal, ¿no? Pero depende del producto que sea, yo creo que tampoco tiene tanta relevancia, ¿no? Yo también creo que sí se está haciendo un esfuerzo, a lo mejor sí que hemos empezado con un poco de retraso nuestras instituciones aquí, pero yo creo que sí que están intentando avanzar y por lo menos en lo que es nuestra parte sí que nos han apoyado. Hombre, no todo siempre lo que quieres, porque siempre quieres un poco más, pero yo creo que sí que nos han apoyado y nos están apoyando, ¿no? Se han dado cuenta de que es un momento complicado, que tenemos que salir. Y bueno, pues lo estamos consiguiendo poco a poco, ¿no? De todas maneras, yo nosotros somos una empresa de marca, somos un producto alimentario con marca, pero yo creo, además de que Castilla y León, es una comunidad excelente de materias primas, que es donde nos movemos nosotros, es magnífico, probablemente haya pocas regiones autonómicas en España como de Castilla y León. Esto es un vergel para la industria agroalimentaria. ¿Eso se valora, por ejemplo, en el exterior? Sí, efectivamente. En el circuito de las empresas agroalimentarias. Por supuesto, y además por la calidad del producto, porque no hablemos, en la agroalimentación, en productos de alimentación que se tienen que comer, pues tiene que ser bueno, y ahí la calidad de la materia prima y por lo tanto de los ingredientes es esencial. Entonces Castilla y León, como región, pues tiene una historia tremenda, maravillosa, está bien situada y sobre todo las autoridades que tenemos pues están totalmente volcadas hacia el mundo empresarial, eso hay que reconocerlo, y dan todas las facilidades. Lo que pasa es que al final el motor es la persona, es el empresario y es la empresa. Y eso tenemos que darnos cuenta que eso es una misión nuestra, de los empresarios. Las ayudas bienvenidas sean, pero es el empresario. Lo que pasa es que en Castilla y León, pues también hay que conocer qué somos, qué recursos tenemos, qué tipo de empresa tenemos, y la verdad es que tenemos una empresa muy pequeñita. La empresa castellonense es muy pequeñita. La media de trabajadores, nosotros tenemos 800 trabajadores el año pasado a final de año, somos ya una gran empresa en Castilla y León, pero lo normal es que sean empresas a lo mejor de menos de 25 personas. Y entonces, estas empresas concretas tienen una problemática de cómo exportan. Y eso es una dinámica, y es como comentaba yo la experiencia nuestra, eso es un proceso inicial, de que alguien te abra los ojos, porque alguien te tiene que abrir los ojos. Y sin extenderme ahora que digo de abrirme los ojos, nosotros mismos como Gullón estábamos exportando prácticamente a todo el mundo, pero mira por dónde que no exportamos en Portugal. Portugal era una cosa increíble, lo teníamos a la espalda y nosotros pues venga a viajar, venga a hacer ferias, y al final hemos descubierto el mercado portugués y se ha convertido en el primer cliente nuestro. Por lo tanto, lo que hay es que abrir los ojos de que hay que el producto colocarlo y exportarlo, y de la manera que sea posible, y a través de, pues como he comentado, para empresa pequeña, pues de las ferias siempre ha ayudado muy bien a través de las instituciones para asistir a esas ferias de una manera más adecuada, con menos costes, pero el caso es experimentar, exponer el producto, participar en algo que sea, pues que te abra el camino de una manera inicial a la exportación. Yo quizás parece que voy en contra de la comunidad en todas mis apreciaciones, más allá, no es mi intención. Lo que pasa es que yo quizás intento hablar desde un punto de vista general, ¿no? Yo sé que tenemos sectores muy fuertes, como puede ser el de la agroalimentación, pero poco más. Es decir, creo que lo que tenemos que intentar es que nuestra región internacionalice las empresas en cualquier sector. No podemos pensar que quizás porque nuestro sector tiene ayuda o apoyo, porque es lo que más tenemos en la comunidad o es de lo que más podemos presumir o de nuestra mejor calidad en cuanto a lo natural, sea ya la solución. La internacionalización tiene que venir desde que un artesano que produce en el pueblo de Salamanca X un producto que se puede exportar y vender en otros países, hasta alguien que hace ingeniería o que hace asesoramiento o que hace consultoría o que hace servicios financieros como los nuestros. Creo que quizás la comunidad lo que debe de hacer es un plan estratégico de largo plazo como para intentar darle solución a la problemática de la primera internacionalización. Porque eso es cierto, una vez que haces la apertura en un país, que haces actividad o haces una venta en un país, luego es mucho más fácil. Luego ya sabes qué hacer, cómo hacerlo, cuáles son los pasos, dónde están los riesgos, qué temas son críticos al inicio,
Porque claro, cualquier importación o exportación tiene quizás muy diagramado cuáles son los cánones, los impuestos, los derechos de importación, el agente aduanero, pero luego la implantación en un país tiene toda una cultura diferente a la nuestra en cuanto a lo impositivo, en cuanto a lo legal, a la idiosincrasia, a todo lo que tiene que ver con materiales, que no los defines hasta que no llegas. No tenemos en la comunidad nadie que nos asesore y nos diga, pues mira, si te vas a Argentina, lo que tienes que hacer para constituir la sociedad es irte aquí. Y ten cuidado porque a nivel impositivo tienes que tener cuidado en estas 4 o 5 líneas o ítems de la norma. Y un poco esa es la ayuda fundamental en la primera internacionalización. Nosotros sufrimos y padecimos nuestra primera apertura en Argentina. Sufrimos horrores, más allá de que luego nos tocó pasar el corralito y el corralón. Pero más allá de eso, después de la apertura en Argentina, el resto de aperturas son muy sencillas. El mensaje a las empresas de Castilla y León es fácil, pero hay que pasar por la primera apertura. Y la primera apertura, desde mi experiencia, no es fácil. Pues yo estoy de acuerdo contigo. La primera es la difícil, las primeras son las difíciles y ahí es donde se necesitan ayudas. Y teniendo en cuenta el tamaño de las empresas de Castilla y León, pues, y yo creo que las hay. Y lo que pasa es que, a pesar del esfuerzo que se puede hacer por comunicarlas, habría que hacer un esfuerzo aún mayor. Es decir, creo que hay muchas empresas que no saben por dónde empezar. Tienen que agruparse, tienen que montar grupos de 4 o 5 empresas que tengan algún proyecto en común, y si no lo es, incluso con proyectos distintos, pero tienen que unirse para... Y desde luego que hay muchas ayudas. Nosotros personalmente empezamos con un plan PIPE en el año 2000 aproximadamente. Nosotros hemos hecho un montón de ferias, hemos participado en misiones inversas directas. Cuando la empresa es pequeña, muchas veces el que la administración te apoye, te da seriedad ante ese posible cliente, es muy importante. Y creo que lo están haciendo bastante bien, pero creo que falta un poquito de comunicación, siempre falta comunicación. En todo, es una opinión, ¿eh? El problema es que la falta de comunicación puede dar a la desaparición de una empresa que intenta una aventura internacional sin las bases suficientes, que yo conozco algún caso. Bueno, yo lo que decía es, habéis apuntado 2 cosas, yo creo que importantísimas para la internacionalización, ¿no? Una es el tamaño. Yo creo que, y lo decía Juan Miguel antes, el tamaño de las empresas en Castilla y León es pequeño, en España también, por lo menos en el sector que conozco nosotros podemos ser la 25 ingeniería de este país o la 20 ingeniería de este país, y en el mundo somos muy pequeños, pero muy, muy pequeños, ¿eh? Estamos hablando de una ingeniería como nosotros, que podemos ser 500 personas, tú vas a Colombia y te encuentras con ingenierías de 3.000 personas, y en Estados Unidos no te cuento, en el mercado sajón ya es increíble, ¿no? Entonces, ese es el primer reto que tenemos que coger tamaño. Y coger tamaño, como decía antes Benito, puede ser con consorcios, con alianzas, con estrategias conjuntas para salir fuera, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que tampoco le vamos a poner todo tan bonito a la administración, ¿no? O sea, en el debe de lo que tienen, ¿no? Porque no valoran realmente a lo mejor lo que hacemos, ni apoyan esas agrupaciones para salir fuera. Eso de no ser profeta en tu tierra es verdad. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando con implantación de cárceles en Colombia. Claro, pues nos cuesta mucho implantar un sistema de gestión de cárceles en Colombia cuando no las estamos haciendo aquí, o en tema de hospitales, ¿no? Nosotros no lo hacemos aquí, no nos venden lo suficiente aquí, entonces luego nos cuesta mucho entrar en los mercados. Que no pedimos dinero, pedimos que nos apoyen en determinadas cosas como esa, o que nos busquen consorcios para ir. O sea, yo creo que eso es un tema importante. Bueno, quizá, perdón, sí. Era para apuntar un poco, rematar esto un poco en el sentido de las instituciones y demás. Yo creo que quizá entonces lo que habría que hacer es un balance o un análisis de lo que hemos estado haciendo estos últimos años. Yo personalmente he asistido a muchísimas reuniones convocadas por la Junta de Castilla y León, y yo creo que nos han dado información suficiente, nos han querido abrir los ojos de que el futuro es la exportación, y en todas las reuniones ha habido un aforo tremendo. Yo he visto, pero muchísimos empresarios, y empresarios que habían dejado el puesto de trabajo porque estaban 4, estaban 7, y bueno, no tenían tiempo, pero han tenido vocación de ir allá, y han escuchado todo este tema.
A mí me consta también que antes era muy difícil coger un director de exportación en Castilla y León, no había gente formada. Sabéis perfectamente que hubo pues unas jornadas de personas con unos cursos tremendos, con personas totalmente formadas y además enfocadas hacia el tema de exportación. Además, estos directores de exportación nunca como ahora los puedes conseguir de una manera tan cómoda dentro de Castilla y León. Y además de eso, ha habido unas facilidades tremendas. Yo os puedo decir que nosotros hemos formado parte de 2 consorcios de exportación, como era Conescal para los países árabes, que lo formamos con 4 empresas más castellano-leonesas, y también otro con Conusa Food, que también tenemos el 25% del consorcio para Estados Unidos. Y yo no sé si está bien decirlo o no, pero es que todos los gastos prácticamente los pagaba la administración, es que a nosotros ya hasta nos parecía mal. O sea, eran unas facilidades tremendas. Hemos cogido directores comerciales para el consorcio con unas ayudas que a lo mejor llega un momento, al principio nos fue muy necesario, después ya no las necesitábamos. Pero me refiero, eso ha ocurrido. Quizá ahora debemos decir, ¿dónde estamos? Eso ya no da más de sí, hemos de ir hacia pues otras maneras de enfocar la ayuda hacia los empresarios castellano-leoneses para definitivamente convencerlos de que la exportación es el futuro. Bueno, es un análisis también que queda abierto. El crecimiento ha sido exponencial. Hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, el vicepresidente económico presentaba los datos de crecimiento. En lo que se refiere a las empresas que internacionalizan de nuestra comunidad, hemos pasado de los 3 dígitos a las 4.236 empresas, me parece que decíamos al comienzo del programa en el informe. Ha sido un crecimiento exponencial. ¿Existe en la internacionalización el efecto contagio? Es decir, uno mira al de al lado, lo digo porque se ha suscitado en alguna de las intervenciones, y de alguna manera, mirando al de al lado, recibe el impulso para animarse a salir al exterior. Yo creo que sí, que indudablemente. Es cierto que en los últimos años se está trabajando mucho en ese canal de venta, que es la internacionalización. Y sí es verdad que cada vez hay gente más preparada y más enfocada a trabajar fuera. Creo que el contagio se da inicialmente por la comunicación, que quizás debemos comunicar más y mejor, que existen todas las ayudas estas y que hay empresas que conseguimos hacer servicios y vender productos fuera para que se sigan contagiando. Yo sí es cierto que en los últimos años estoy percibiendo que también se está trabajando mucho, no solo desde las administraciones, de cara a esas ayudas, sino también desde, por ejemplo, la Asociación de Empresas Familiar de Castilla y León, que aglutina muchas empresas que trabajan en nuestra comunidad y que les ha empezado a dar el mensaje desde hace varios años de internacionalízate, es decir, busca otras salidas. España, de alguna forma, está pasando una situación en la que la economía, el mercado interno, se está viendo dañado por el consumo y, lógicamente, por las inversiones. Entonces, el paso de la internacionalización es un paso muy interesante y que puede dar con el resultado que se están perdiendo dentro del mercado interno. A tu pregunta, si se contagia, sí, indudablemente sí. Aquí hay 4 empresas de sectores que en algunos casos poco o nada tienen que ver entre sí. La gente de la calle escuchamos hablar de mercados, hablamos siempre ahora de los países emergentes, de los países también del este, del otro lado del charco. ¿Los mercados son los mismos para todas las empresas o depende del sector? Los mercados en los que nos fijamos, en los que ponemos nuestra atención y en los que de alguna manera damos el paso para internacionalizar, ¿son los mismos o no? Yo creo que cada empresa tiene su mercado en función de la oportunidad de ese mercado, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos, bueno, porque escogimos, ¿no? Centroamérica y Sudamérica, porque hay una capacidad grande de inversión ahora en infraestructuras en esos países, ¿no? Tiene la ventaja también del idioma, que es, lo dejamos para luego, una carencia importantísima de las empresas de Castilla y León son los idiomas. Aquí nadie sabemos, bueno, yo el primero no sé hablar inglés, el cual es un problema, y nuestras generaciones no lo sabemos, y las futuras tengo mis dudas, ¿no? Entonces eso es una barrera importantísima para internacionalizarse, pero yo creo que sí que cada empresa tiene su mercado. Nuestra presencia o escoger esos mercados es porque hay una posibilidad de trabajo en mercados con una inversión en infraestructuras muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues al estudiar país en la que tienes oportunidades vas escogiéndolo en función de eso, y supongo que cada uno tendrá su mercado. Bueno, para nosotros el mercado, primero, al que más nos dirigimos, al mercado europeo, donde el euro no nos preocupa tanto el idioma, porque bueno, pues, vendemos y trabajamos en el call center en 11 idiomas, y en Valladolid, que no es fácil encontrar gente que hable en todos estos idiomas.
pero el mercado para nosotros es el europeo sobre todo. ¿Cuál es el idioma más raro en el que habláis en el call Pues center? ucraniano, por ejemplo, polaco, sí, rumano. Bueno, Sí. yo diría que los mercados es que están ahí, es que los mercados son los que son, están ahí. Otra cosa es si tu producto y tu empresa pueden introducirse en esos mercados. Obviamente depende de cómo esté desarrollado ese mercado. Por ejemplo, un mercado de gran consumo como es el nuestro, entrar en un país como Alemania, por ejemplo, que está totalmente concentrado la distribución, es dificilísimo. Entonces, entrar, por ejemplo, en Italia es muchísimo más fácil, porque la cuota de mercado de la gran distribución es menor, hay pues muchísimos más cash and carry, mayoristas, entonces hay un producto que viene del exterior, lo que implica es conectar con esa red de distribución, pero te puedes hacer un hueco. En Alemania es muy difícil, pero si vas a un mercado como Angola y Mozambique, es cuestión de que tenga buenos costes y por competitividad vayas y es que arrasas. Hay mercados donde si llevas un buen producto de una María, sencillamente es vender a lo que te dé la rentabilidad de tu producto, que muchas veces ya no es el coste de la materia prima, sino es el transporte, cuando quieres vender, por ejemplo, en Angola, ¿no? O sea que, bueno, los mercados están ahí, hay que conocerlos, hay que ver cómo funcionan, ver los recursos que tienes, las posibilidades de tu producto y a dónde atacas, porque el dinero de las empresas siempre es escaso, yo no sé por qué, pero nunca tienes el suficiente. Entonces hay que saber dónde vas y cómo utilizas tus recursos. Sí, pero ¿realmente tú no crees que para los empresarios que nos están oyendo y que se pueden empezar a plantear que tienen que empezar a exportar, porque es imprescindible, es decir, y con la crisis que tenemos encima de consumo mayor aún, por ejemplo, que alguien empezara por Brasil sería suicida, porque es un país muy difícil. Yo creo que es mucho más sencillo para este empresario que nos puede estar oyendo, pues si sea Portugal o a Francia o a Italia o a tantos países que tiene el euro, bueno, es todo más fácil, ¿eh? La verdad es que las dificultades de algunos países sudamericanos sí tienen la ventaja del idioma, pero hay países y países. Bueno, yo diría que hay empresas que, fíjate, solamente valorando la posibilidad del idioma, para él ya es el primer ingrediente para empezar una exportación. Hay otros como es la seguridad del cobro, de no coger un riesgo demasiado. Eso te lo da efectivamente la zona euro, pues que las economías van bien, entre comillas, por todas las cosas que están pasando con algunos países periféricos, pero bueno, ahí hay una tranquilidad de cobro. Y hay otros países donde efectivamente por el idioma, por la lejanía, por la dificultad de introducir el producto, de los sistemas de pagos, de la ayuda bancaria para poder asegurar la operación, en fin, hay una infinidad de inconvenientes que a lo mejor no lo hace posible, claro. Yo aquí lo que intentaría, o por lo menos creo que es bueno quizás separar lo que es en este tema la internacionalización desde el punto de vista de una exportación, y yo ahí creo que no hay límites, o sea, cualquier país es bueno si hay un comprador, te aseguras el cobro y lo puedes enviar, y la facilidad del idioma ahí, entre comillas, es sencillo, porque solo debes tener una persona que hable ese idioma. Y luego yo lo llevaría también a otro escenario, y es la internacionalización desde el punto de vista de implantarte en un país y de montar ahí toda una estructura, una sociedad y con todo lo que conlleva, dirección de recursos humanos, abrir todo lo que tiene que ver con bancos, etcétera. Y ahí creo que en Castilla y León, de forma natural, muchas de las empresas nos hemos ido inicialmente a Latinoamérica, ¿vale? Y luego yo que también creo que, y nosotros en nuestra empresa lo hemos dicho, cuando ya llevábamos, pues creo que eran 8 filiales abiertas en Latinoamérica, que no seríamos una multinacional de verdad hasta que no abriéramos, por lo menos en el segundo idioma, en el primer idioma del mundo, que es el inglés, un país en habla inglesa, y lógicamente en un país de habla francesa o cualquier otro. Eso sí cuesta realmente, porque montar toda una estructura, todo un equipo, una sociedad, en un país donde el habla no es el nuestro, implica que los directivos que tienes allí tienen que conocer el español, o tus directivos aquí tienen que conocer el idioma donde estás, porque si no la gestión de los recursos humanos inicialmente es inviable. Si tú tienes una dirección central en España que tiene que despachar con una dirección, por ejemplo en nuestro caso en Jamaica en inglés, ahí sí que hay un problema si no estás preparado. Y creo que ese es el gran reto que tenemos por delante. Sí, por lo menos en las empresas de servicios, es un poco particular, ¿no? Yo también quiero romper freno. Nosotros ahora mismo estamos en Colombia con un modelo, que es el que os he contado. Fuimos y con gente colombiana y con directores colombianos que han estado aquí con nosotros aprendiendo y se han ido para allá.
En Perú estamos con un modelo parecido, pero es con un equipo nuestro expatriado allí y trabajando en Perú para hacer equipo, en el que ya hemos cogido los primeros contratos. En Panamá, que también estamos implantados, también es con una persona nuestra, pero haciendo alianzas con empresas panameñas para trabajar para empresas constructoras españolas. Y en Estados Unidos, que ahí ya rompemos los moldes, como decías tú antes, en otro idioma, estamos utilizando otro modelo. Tenemos un delegado en Estados Unidos, un delegado español, pero que ha estado viviendo en Estados Unidos 10 años y trabajando en el sector en Estados Unidos. Estamos intentando buscar alianzas o sociedades mixtas con ingenierías americanas, porque es la única forma de romper ese mercado y tener la cultura de ese mercado. O sea, cada uno tiene su particularidad. Pero también yo creo un poco que es distinto la exportación a la internacionalización de implantarte en un país, ¿no? En las empresas de servicio es muy complicado exportar producto. Bueno, pues un proyecto lo podemos exportar, pero es complicado también porque tiene sus particularidades de país y de localidad y tenemos que implantarnos en los países. Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la diferencia con vosotros que tenéis producto. Interesante esto para las empresas de producto. Realmente estamos en un momento en el que ya no solamente se exporta, sino que se crea un producto para exportar, ¿no? O sea, ha salido por aquí la palabra idiosincrasia antes, la particularidad de cada mercado, y se hacen productos específicos para cada uno de los mercados a los que nos dirigimos. En nuestro caso no, nosotros tenemos el mismo producto para todos los sitios, sí que estamos preparando para Estados Unidos, que requiere alguna diferencia, pero el resto, es decir, los mismos productos que vendemos en España los vendemos en París, es decir, los mismos cosméticos que compran los peluqueros de Valladolid o de Salamanca, en París tenemos 6.000 peluquerías cliente, por ejemplo. Es que el producto español es bueno y el producto castellano-leonés es muy bueno. Por cierto, que en cosmética, aparte de nuestra empresa, hay otra más en Salamanca importante y la más importante del mundo que está en Burgos, que es L'Oréal. Es decir, está en Castilla y León, es una empresón creo que fabrica para toda Europa producto profesional. Nosotros la verdad es que sí, nosotros tenemos que adaptarnos como un guante al mercado, si no, no funciona el sistema de la exportación. De todas maneras hay diferentes países, por ejemplo nosotros exportaciones que podemos hacer a África subsahariana realmente ahí necesitan cubrir necesidades básicas de alimento puro. Entonces ahí da igual cómo lo lleves, ahí lo puedes llevar pues, de cualquier manera, tal y como lo fabricas tú, pues en todo caso poner la etiqueta del idioma del país donde va y funciona. Pero hay mercados ya que están pues muy concentrados, donde la marca es muy poderosa y la distribución tiene una fuerza tremenda, por ejemplo Italia, por ejemplo por decir algún país, o Alemania o Francia, y ahí tienes que hacer el diseño dedicado pues al público y al cliente italiano, o el portugués, que está tan cerca, hay que preparar los productos para el público portugués o el americano de Estados Unidos. Es que si no te quedas totalmente fuera de mercado. El envase, incluso muchas veces no se trata de adecuar el envase exterior, sino que hay que hacer el producto especial para ese país, que eso también lo tenemos. Por lo tanto... Bueno, yo creo que en algo que quizás sí vamos a coincidir, o por lo menos creo que sí, es que algo que tiene que animar a las empresas de Castilla y León a internacionalizarse es que la experiencia te hace mejor. O sea, esas adaptaciones de las que todos estamos hablando de alguna forma, hace que la empresa que sale hoy a un paso internacional, cuando han pasado 5 años y ha hecho ya 1, 2 o 50 expansiones o ventas al extranjero, es una empresa absolutamente diferente a la que empezó. Sí. O sea, te hace madurar. A veces a golpes, otras veces con la propia experiencia o con buenas ideas o quizás con lo que ves tú que en un país está funcionando y quizás lo llevas y lo pones en marcha en otros. Pero eso sí que debe animar a las empresas. Ese riesgo, bueno, ¿y qué pasará dentro de 5 años? Bueno, pues dentro de 5 años tu empresa va a ser mucho mejor. Y si no te ha ido bien, también va a ser mucho mejor. Porque esa experiencia también te va a curtir, te va a enseñar qué es lo que no se debe hacer. Pero yo creo que quizás el ánimo va por ahí. Y la adaptación, que quizás aquí la hemos nombrado varias veces, para mí es una de las claves de la internacionalización. Si no eres capaz de adaptarte, es algo que no debes intentar. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la experiencia. O sea, yo creo que hay que romper el miedo a salir. Una vez que sales, te podrán salir mejor las cosas o no. Pero es como todo, es como cuando tú en la empresa desarrollas un nuevo producto, pues no sabes cómo te va a salir. O nosotros que nacimos en León hace 25 años, pues no estaríamos ni en Valladolid, ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en Barcelona, ni en ningún sitio. Bueno, pues salir a Bogotá es lo mismo que salir de León.
a Madrid. Es que es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que hay más distancia? Bueno, ¿y qué? Pero ahora mismo, y con los medios de comunicación actuales, es que eso está ahí. Entonces es romper ese miedo. Si no rompemos ese miedo nunca, ni las empresas de Castilla y León, a salir de Castilla y León, pues no avanzaremos, nos moriremos en nuestra casa ahí metiditos, y ahora que viene una crisis, pues nos tapamos, y cuando queramos salir nos hemos muerto. No, es que además es que esta crisis nos va a comer, o sea, es que o salimos o alguien va a venir a decir, es que este mercado que tenemos con otros, cada uno tiene nuestro mercado en España, parece que fuera nuestro, no, es que el señor de Italia o de Portugal o de Grecia o el holandés va a venir aquí, y el chino, y tenemos que ir nosotros también fuera, porque si no... Sí, además, pero es que además en estos momentos hay muchas partes del mundo que no están en crisis. Todos los países emergentes están creciendo al 10%, y al 6%, y al 4% tenemos en México. Es decir, lógicamente las empresas que estén ahí fuera no van a tener problemas. Las crisis son totalmente distintas. Son diferentes. Pero no tiene Es algo absolutamente imprescindible. Y hay que quitar el miedo a los que nos están oyendo, los empresarios que nos están oyendo, que no es tan difícil. Es fundamental, y yo creo que es la primera barrera. Yo quiero contar una curiosidad. Nosotros empezamos la actividad de cambio de moneda en Fuentes de Oñoro, un punto fronterizo en la tienda de mi padre. Y el primer paso que dimos fuera de Fuentes de Oñoro fue abrir una oficina en Badajoz. Y aquello en la empresa familiar fue un trauma, porque las primeras preguntas, bueno, ¿y quién controla aquello? ¿Y cómo vais a dejar dinero en manos de alguien que no es de la familia? Y esas preguntas que son absurdas hoy, pero hay muchas empresas que se las replantean. Y claro, una vez que das el primer paso, pues después de Badajoz abrimos en Puerto Banús, en Mijas, en Ronda, en Tui, en muchos sitios. Y luego el internacional, y lo mismo, el día de la primera apertura en Argentina, pues lo mismo, fue toda una especie de discusión familiar en el Consejo diciendo, pero ¿y qué se nos ha perdido allí? ¿Y tan lejos? ¿Y quién se va? ¿Y cómo lo hacemos? Y claro, hoy, una vez pasada la primera experiencia, todo es mucho más fácil. Por eso el quitar el miedo, ese paradigma de que yo no puedo, es el primero que hay que quitar para todo. Yo diría que se quiten el miedo y que se informen, que hay organismos en Castilla y León importantes que pueden ayudar, de las cámaras de comercio, SCAL, que se informen, que hay muchas formas de empezar y no es tan complicado, de verdad. Nos ha relatado, Juan, antes su experiencia en Argentina. Hablábamos ahora de esas experiencias enriquecedoras que uno se trae de fuera hacia adentro. Para el resto, brevemente, ¿alguna experiencia particular que de alguna manera haya determinante, haya marcado lo que ha sido luego la trayectoria de vuestras respectivas empresas? ¿Algún país que de alguna manera os haya sorprendido, os haya dado esa enseñanza especial que os parece que luego os ha servido para para afrontar otros proyectos? A mí sí, a nosotros nosotros tuvimos una experiencia importante con Polonia. Nosotros, nuestro modelo, lo he explicado, es catálogos, call center, llamadas y servimos el producto. Lo hicimos en Polonia. La atención que requiere este tipo de clientes es una atención telefónica, pero tiene que ser perfecta, y el cumplimiento de la palabra dada tiene que ser exquisita, y el tiempo de entrega tiene que ser el que has comprometido, porque el cobro es con tarjeta de crédito previo o contra reembolso. Países donde diríamos, porque no tenían los medios suficientes, porque el equipo no fue el adecuado, pues el asunto no funcionó, lo tuvimos que tener aquí. Ahora tenemos gente polaca aquí en Valladolid, vendemos en Polonia, lo seguimos de aquí y nos funciona bastante bien, ¿no? Esto es un ejemplo que yo recuerdo con cierta, bueno, pues como un fracaso del que se aprende. Y aprendí que cuando te estableces fuera, nosotros estamos en Ucrania y en México, hay que preparar la salida por si acaso. Es decir, el fracaso está cercano, es decir, creo para mí es más fácil cuando, en un caso como el vuestro, que lo que mandas es producto, es más fácil fabricar aquí y mandar fuera que establecerte en estos países. La verdad es que las complicaciones son importantes. Juan Miguel. La verdad es que nosotros no, porque nosotros, como os comentaba antes, es que ha sido un sistema como muy didáctico, es un aprendizaje. Nosotros hemos ido a la exportación a través de las ferias, conectas. Siempre hemos llevado una política, eso es muy clásica, respecto a asegurar los pagos con CESTE, etcétera, y por lo tanto ha sido una evolución. Cuando hemos estado en contacto con esos clientes de esos países, ese país en concreto, hemos buscado una red de distribuidores, los distribuidores nos han enseñado, cuando hemos ido facturando más hemos puesto ya un director nuestro, como por ejemplo en Estados Unidos, que tenemos un director, o en Canadá, o en Italia, o en
Francia. A través de ese director comercial ya pagado por nosotros, nos ha enseñado más del mercado y hemos llegado al caso Portugal, que hemos creado allí ya una empresa. Pero nuestra experiencia es un aprendizaje continuo y escalando pues toda la escalera de pues una proyección de internacionalización de la empresa de una manera pues muy didáctica, como os comentaba. Germán. Bueno, yo os puedo contar que nosotros en el 2004, cuando empezamos a salir, tuvimos una experiencia en Honduras y una en Colombia. Las dos tenían las mismas opciones. Bueno, yo creo que con el tiempo se da uno cuenta que los países no son ni parecidos, pero bueno, la de Honduras no salió mal, hicimos el trabajo, acabamos nuestro trabajo y nos fuimos, y en Colombia nos salió muy bien, o sea, la experiencia es muy buena. Yo creo que en Colombia, aparte de la diferencia del país, la experiencia positiva es lo que decías tú un poco, romper el miedo, que puedo confiar en la gente que tengo allí. Nos ha ayudado a confiar en la gente que tenemos fuera, la seriedad que tiene la gente y que la gente trabajando es igual que aquí. Entonces yo creo que esa es una experiencia muy positiva para nosotros. Muy bien, pues vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad, apenas 2 minutos, no se vayan, regresamos aquí en Espacio Abierto con los titulares. Continuamos aquí en Espacio Abierto, en Castilla y León Televisión. Vamos ya con el epílogo, con la moraleja que cada uno de los invitados de lujo de esta noche, este espacio sobre la internacionalización de nuestras empresas, van a poner esta noche. Germán Albarrán es el director general de Incosa. Germán. Bueno, yo creo que de todo lo que hemos hablado, ahora mismo la internacionalización no es una apuesta, sino una obligación. Nosotros estamos en un 7% y en el 2013 tenemos que estar en un 40% de nuestro negocio internacional. Juan Alanís es el director general de Global Exchange. Bueno, yo me gustaría dejar como mensaje que la internacionalización es posible, que es un reto que tienen que afrontar nuestras empresas y que lo deben hacer porque hay ejemplos claros de que es exitoso. Y lo que sí me gustaría es dejar muy resumido para mí las claves. Hacer un buen plan estratégico, hacer un buen análisis del negocio, ¿sí? Un plan de negocio, adaptarse al medio, vernos como empresas locales. ¿Qué quiere decir locales? Globales desde el punto de vista de ir a cualquier parte del mundo, pero locales desde el punto de vista de la gestión. E indudablemente, tecnología y recursos humanos. Sin una buena tecnología, experiencias fuera de nuestro país, para implantarse en países no la recomiendo y el equipo humano es fundamental para que todo salga bien. Benito Tejedor es el presidente de Postcomm. Benito. Yo creo que es la solución a los problemas de muchas empresas de Castilla y León, que le pierdan el miedo porque es imprescindible. Es decir, o exportas o alguien va a venir aquí y te va a quitar tu mercado. Es decir, te van a quitar parte de tu mercado, tienes que coger otros. Y no es tan difícil. Yo creo que no es tan complicado, de verdad, y creo que está en una región donde hay ayudas, que las busquen. Juan Miguel Martínez Gabaldón es el director general de Galletas Guido. Juan Miguel. Yo diría que la exportación se necesita y que tiene que ser ya una cultura, porque es totalmente necesaria. Diría también que todas las empresas pueden exportar, todas, por muy pequeñas que sean. Si hoy día alguien está fabricando un producto bueno, eso es exportable. Y para finalizar, yo como va a tocar el último, yo casi insisto en sobre todo, porque habrá muchas empresas agroalimentarias pequeñas que nos estén escuchando, yo siempre sigo el proceso de que esto es un aprendizaje y que cada uno que sepa lo que hay después al final, si no, no sabe uno dónde está ni qué es lo que tiene que hacer. Yo pienso que para una empresa pequeña castellano-leonesa lo mejor es que se vaya a las ferias agroalimentarias que hay en Europa o en los demás países. Ahí, cuando encuentre, pues que intenta hacer una red de distribuidores, después que coja un director de exportación y que cree un departamento de exportación y que después, pues bueno, ya haga alianzas, haga consorcios y que ya pues siga ese camino que cuando coja un volumen suficiente podrá instalarse en otro país, pero eso queda muy lejos y es para empresas ya realmente poderosas para poder instalarse. Pero uno tiene que saber dónde está para que vea que no importa iniciarse ahora, y si uno está asistiendo a ferias, pues que dé un paso y coja un director de exportación, crea un director de exportación, porque eso siempre es acertar, nunca te equivocas.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado esta noche. Habíamos conocido ya un poquito más de todas sus empresas a través del programa Made in Castilla y León de nuestra compañera Lucía Rodil, que se emite en esta casa, y esta noche pues yo creo que a través de su experiencia seguramente que en casa también la gente haya conocido un poquito más de cada una de sus empresas. Señores, nosotros nos vamos, ya saben que la información continúa aquí en Castilla y León Televisión en apenas unos minutos con nuestro compañero Juan Manuel Pérez. Vamos a ver si hemos aprendido algo, como apuntaba el director general de Gullón, y también desde RTV CILA cometemos la internacionalización. Muchas gracias por su atención y regresamos la semana que viene aquí en Espacio de Eventos. Esperamos.